Buenos días a los de Hermosillo, y si hay algún otro uso horario, pues nos ajustamos a días o tardes. Pues bienvenidos a todos, gracias por estar en esta primera sesión del semestre del seminario de juegos, control óptimo y aplicaciones. Nuestro primer ponente para estas sesiones va a ser Saúl Mendoza, de aquí del CIDE, a quien voy a ceder enseguida la palabra, pero quiero agradecer nuevamente a las tres instituciones que se han unido en este esfuerzo, que es la Universidad de Sonora, el CINVESTAP del Instituto Politécnico Nacional y el CIDE. Así que, pues, adelante, Saúl. Gracias, David. Denme un segundito en lo que comparto pantalla y estoy listo para la presentación. Bueno, este es un tema que dentro del seminario ya hemos estado trabajando. La verdad es que voy a presentar unos pequeños resultados extras que salieron sobre tratando de ver el tema de estática no comparativa en modelos de matching. Y bueno, es un trabajo conjunto que tenemos con el Colegio de México, David Cantalán en este caso, y yo, Saúl Mendoza del CIDE. Bueno, vamos a dar una pequeña introducción a los que son los modelos de matching que vamos a manejar, la extensión que hicimos, y aproximaciones numéricas al modelo que tenemos y ver cómo podemos utilizar estos resultados para poder hacer estática comparativa, si sería el nombre correcto de llamarlo así también. Bueno, entonces, vamos con temas un poquito más interesantes directamente al modelo. Bueno, el primer modelo que vamos a tomar es un modelo de modelos de asignación de Shapley y Angstad de 1974, en donde, ¿qué es lo que cuenta la economía? Bueno, en este caso tenemos un número finito de agentes, que son n, y n también bienes indivisibles. Lo que tratamos de hacer es un intercambio entre ellos. Cada agente tiene un solo bien y trata de intercambiarlo por otro bien, ¿no? Cada agente tiene un orden de preferencia sobre G, que tiene pues, lo que siempre pedimos que es transitividad y que son completas. Tenemos una asignación inicial. Y en general la economía, pues entonces la podemos describir por esta asignación inicial, esta relación de preferencias, el conjunto de agentes y el conjunto de bienes que tenemos, ¿no? Visto desde otra perspectiva, un poquito más ilustrativa, tenemos un número de agentes que son las ilustraciones de arriba. Cada agente tiene un bien y tienen una preferencia, ¿no? Por ejemplo, el primer individuo tiene como primer objeto que le agrada, pues la cerveza; como segundo objeto, el mango; como tercer objeto, el arma, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de este lado, pues representamos las preferencias. Y, bueno, una forma fácil bueno, antes de eso, ¿cuál es el fin del modelo? Bueno, el fin del modelo es básicamente encontrar una asignación en donde ya no existan incentivos por parte de los individuos en general o en la economía de querer intercambiar más, ¿no? ¿Y cómo caracterizamos eso? Pues básicamente en dos aspectos. Buscamos una función. La asignación la vamos a representar a través de una asignación, de una función, la cual pedimos que sea biyectiva y que además satisfaga estas condiciones, ¿no? Ninguno de los de los individuos pueda mejorar su asignación a través de, no exista ¿cómo le llamamos? Una coalición, un conjunto de individuos que pueda mejorar su utilidad a través de una reasignación de recursos y que no sea estricta esta posibilidad, ¿no?
Pedimos, bajo estas circunstancias, entonces, pues no existiría motivo alguno para realizar más intercambios, ¿no? Y a esto, pues le vamos a llamar solución a lo que tenemos, ¿no? Buscamos asignaciones de este estilo y a todas estas soluciones, pues le llamamos núcleo, ¿no? Al conjunto de todas estas posibles soluciones. ¿Qué más? Bueno, en Shapley y Scarp solucionaron este problema en 1974, demostraron que el núcleo precisamente o el conjunto de estas asignaciones es no vacía, bajo las condiciones que hemos descrito aquí en el modelo, a través de un algoritmo que es muy sencillo de describir. Es un algoritmo en donde cada individuo se pone, digamos, en un círculo de tal manera que todos los individuos ven todos los bienes y señalan aquellos que más le agradan, ¿no? El siguiente paso para ir formando el algoritmo es, bueno, ellos señalan y dentro de estos señalamientos se van formando ciclos. Por ejemplo, aquí tenemos este ciclo en donde la persona que tiene a su mascota, que es un perro, quiere intercambiarla por la cerveza, a la persona que tiene la cerveza la quiere intercambiar por el pony, y la persona que tiene el pony lo quiere intercambiar por el perro, ¿no? Entonces, en este caso, se realizan los intercambios respectivos y se salen del juego, ¿no? Y se vuelve a iterar este algoritmo con las personas que quedan, ¿no? De igual manera, se vuelven a señalar los objetos que más agradan, realiza el intercambio y pues por último, pues él se intercambia consigo mismo, ¿no? Y de esta manera, la solución de este algoritmo, pues resulta que tiene las propiedades que nosotros deseamos, ¿no? A partir de aquí ya nadie va a desear o el mercado deja de tener incentivos para querer intercambiar bienes. Uno de los motivos de utilizar lo que vamos a hacer es generalizar estos resultados a modelos continuos, en donde el conjunto de agentes y el conjunto de bienes son espacios continuos o espacios medibles también. El modelo implica que puede abarcar cualquiera de los dos. El motivo de esto es poder trabajar con grandes poblaciones, y regularmente las grandes poblaciones en general, pues es más fácil trabajar con distribuciones continuas que con distribuciones discretas. Entonces, lo que vamos a tener es básicamente lo mismo, nada más que en lugar de tener, vamos a tener un conjunto de personas, pero este conjunto de personas o la población ahora va a estar caracterizada por una distribución, ¿no? Igual, cada persona va a tener una preferencia, ¿no? Y vamos a tener una cantidad de cada uno de estos individuos, una distribución de ellos, ¿no? De igual manera con los bienes, ¿no? Tenemos una distribución de bienes y lo que nos va a asegurar en la asignación 1 a 1, vamos a tener dos tipos de asignaciones. El primer modelo nos va a garantizar una asignación 1 a 1, pero con ciertas características, y el segundo modelo también una asignación 1 a 1, pero más general, que nos va a permitir precisamente demostrar que dentro de la economía el conjunto de soluciones pues es no vacía, ¿no? Igual, repito, solución va a ser aquella asignación en donde ya no hay mayor incentivos a intercambios, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Como les había mencionado, tenemos un conjunto de bienes que lo vamos a representar por G mayúscula, un conjunto de agentes que lo vamos a representar por A mayúscula, y vamos a pensar que nuestras órdenes de preferencias van a estar representadas por una función de utilidad, en donde la primer coordenada es el tipo de agentes y el tipo de bienes. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es comparar
el bien G y G' con respecto al agente A, ¿no? A minúscula. Y bueno, hay un sinfín de resultados que nos permiten ver que, estas, bajo ciertas condiciones, esta utilidad siempre existe para espacios de economías continuas, ¿no? ¿Qué más? Bueno, como les había comunicado, entonces vamos a tener el conjunto de agentes, ahorita lo vamos a manejar entonces como un espacio medible. ¿Qué es un espacio medible? Bueno, es el conjunto de agentes, su sigma álgebra de Borel y la distribución que lo caracteriza, ¿no? Que es básicamente, en esta lo vamos a manejar como una nu. Eta. La nu es la de abajo, tienes razón. Igual, nuestro conjunto de bienes, por conjunto de bienes, su sigma álgebra y la distribución que tenemos, ¿no? Que va a estar por una nu. Entonces, nuestra economía va a estar descrita igual por el conjunto de agentes, por el conjunto de bienes, bueno, es que en este caso no es el conjunto en sí, sino más bien un espacio medible, una función de utilidad, como la que describimos arriba, que nos va a describir básicamente las preferencias de la economía y cómo se distribuyen, y una asignación que en este caso vamos a hacer que sea una función que vaya de A a G y que satisfaga la condición 4. Es decir, es una asignación en donde, bueno, una asignación inicial que satisface la condición 4, en donde la proporción de agentes o de bienes de intercambio sea la misma proporción de agentes que se va a intercambiar. Y esa condición se vuelve con 4. Esto es lo que lo hace una asignación 1 a 1. Esta asignación es muy conocida en teorías de transporte óptimo. Y bueno, este tipo de asignaciones, pues lo que nos va a traer, igual, más de la muy simple y gráfica, pues es básicamente esto, ¿no? Tenemos una distribución de agentes, una distribución de bienes, una relación 1 a 1, donde una proporción, la misma proporción de bienes, nos da la misma proporción de agentes a intercambiar, ¿no? A través de una asignación, ¿no? Y, bueno, aquí hay algunos ejemplos, quisiera saltármelos ahorita por cuestiones de tiempo, pero volvemos a definir encontrar una definición adecuada para núcleo, que básicamente es un símil a lo anterior, ¿no? Es una asignación 1 a 1, es decir, satisface la condición 4 que teníamos aquí arribita, ¿no? Y además, ¿qué más cumple? Bueno, que no existe una coalición en donde alguna de sus miembros pueda mejorar su utilidad de esta manera y menos de manera estricta, ¿no? Es decir, ya no hay incentivos para que vuelva a haber intercambios. ¿Cuál es el problema con este tipo de temas? Bueno, ¿cómo podemos solucionar y encontrar precisamente que el núcleo es no vacío? Buscando una solución paretiana y resolviendo un problema de optimización, el cual es básicamente maximizar esta función que nos da las utilidades de todos los posibles individuos, dada su distribución que tenemos, sujeta a el conjunto de asignaciones que puede haber en la economía y que satisfacen eso. Este problema pues, ya se conoce como un problema de transporte óptimo y el problema de la solución de este tipo de problemas es que este conjunto L, por lo regular, no se sabe si es un conjunto convexo y compacto. Básicamente, esta función siempre bajo esta condición es continua, pero no tenemos esta construcción. Si pudiéramos resolver este problema, tenemos este teorema que nos dice que una solución de este problema es una solución que está en el núcleo del ¿no? Es un teorema que construimos, pero no tenemos la certeza de que este problema de optimización tenga solución, ¿no? Para solucionar ese otro problema,
cambiamos los tipos de asignación a asignaciones más generales, que también son modelos que se conocen muy bien en modelos de transporte óptimo. Sí. ¿Puedo hacerte dos preguntas? Sí, sí, sí. Para explicarme más bien. Estoy pensando en más allá de la técnica, la ventaja de pasar del modelo discreto con bien al modelo continuo. Tengo dos preguntas. Una, ¿estás pensando en un algoritmo también circular como el que planteaste? Sí. En el ejemplo? Sí, de hecho, lo vamos a ver al final. El objetivo primero es encontrar solución del núcleo. Segundo, ver cómo se puede utilizar la teoría anterior para ver nuestros problemas actuales y ver cómo se podrían utilizar técnicas de precisamente utilizar estas técnicas para hacer estática comparativa en los modelos. Así es. Tengo algunas más. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la ventaja entonces? Que en el conjunto de los bienes sujeto a las condiciones, yo las llamaría de equilibrio, utilizando medidas de los individuos y los bienes. Ahora se puede cambiar, dos individuos podrían intercambiar cantidades distintas de un bien. ¿Eso es posible? No, bueno, no, en este caso no. Es una asignación, sigue siendo una asignación 1 a 1, se guarda ese respeto. Simplemente 1 a 1 en el sentido de que cada una en proporción. mide proporcionalmente lo mismo. Exactamente. Así Eso es. me queda claro, pero, oh, qué bien. Sí, sí. Eso. ¿La ventaja es en términos de estática comparativa? La ventaja es en términos de estática comparativa y además en temas de que podemos, en ese sentido, podemos generar política pública, que es una de las aplicaciones que queremos hacer. ¿Cómo podemos generar política pública a través de este tipo de temas? Lo que queremos también es transportar este tipo de modelos a modelos de asignación de 2 lados, ¿no? Donde ya implica escuelas y todo. Nada más que este es el inicio de lo que tenemos. La otra pregunta es, sí. ¿no recordar que estos resultados que nos presentan, incluso para el caso continuo, son conocidos o son contribución de... Para el caso de para el caso de 2 hay resultados. Me sorprendió que no existiera para el caso de un solo lado. Que estos resultados ya son propios. Ajá. Sí. Y una última pregunta. Sí, sí, sí. ¿Cuáles son en la estática comparativa que quieren variar? ¿Cuáles son las variables exógenas que quieren cambiar para...? Puede ser todo. Ahorita lo vemos al final porque podemos variar muchos temas. Precisamente es lo que podríamos mezclar las cuestiones de econometría precisamente con temas de este estilo y utilizar estas 2 medidas para poder formular, digamos, políticas públicas y ver cambios que pueda haber. Que eso es un tema que también lo tenemos abierto porque queremos ver las ventajas que ofrece. Pero tangiblemente que miden esas variables. ¿De qué hablamos? Bueno, en el ejemplo que tengo, es un modelo de intercambio de casas. Okay. Entonces, por ejemplo, ahí puedes poner características de las casas, ¿no? Como son distribuciones, tú puedes poner los colores de las casas, todas las características que puedas poner en un modelo normal, ¿no? La localización, que es un caso importante, nosotros nos fijamos nada más en la localización, pero puedes poner todas las características y poner las distribuciones de esas características y ver qué pasa, por ejemplo, que es un caso que tenemos ahí, cuando cambiamos los lugares donde trabaja la gente, ¿no? Si quieres poner un centro de trabajo en otro lado, ¿cómo cambia la distribución de las asignaciones? Eso es lo que queremos mostrar, básicamente. Entonces, generalizando otra vez este problema, nos quedamos con la misma modelos de asignación de agentes, de bienes, la función de utilidad. Lo que vamos a mover es el tipo de asignación. Ya no va a ser una función 1 a 1, sino es una distribución de probabilidad que satisface la condición 7. Esta condición 7 también nos asegura una condición 1 a 1, es una condición más general,
que incluso contempla, o es el caso anterior se vuelve un caso particular de este otro tipo de modelos de asignación, y donde podemos distribuir en iguales proporciones nuestra asignación. Debe de satisfacer estas dos condiciones, y esas dos condiciones son lo que hace que sea una asignación 1 a 1. Igual, esta asignación nos asegura que esta proporción de bienes esté caracterizada por esta proporción de agentes, y a su vez esta proporción de agentes tenga esta proporción de bienes, ¿no? Pero con distintas características, que es por eso que es lo que la otra asignación no contemplaba. La otra asignación nos guarda proporciones, pero necesitamos que estos dos tipos sean iguales. Exista como una proporción similar aquí y aquí, como que cambiar el número de cubitos aquí, y aquí no, aquí ya podemos tener revuelta esa proporción de asignaciones. Entonces, se vuelven como una distribución de este estilo, ¿no? Las asignaciones ahora toman esta forma, donde las marginales son las condiciones que deben de cumplir estas, ¿no? Entonces, básicamente eso es la primera parte. ¿Qué más? Un ejemplo muy sencillo en esto, ¿no? Esto es una distribución conjunta donde tenemos la participación tenemos 4 tipos de bienes. Lo puse de manera discreta para que se entendiera más, y 3 tipos de agentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, este número que está aquí nos simboliza lo siguiente: un cuarto de la población de tipo agente 1 tiene un cuarto de bienes tipo 3, y además un cuarto de la población tipo 3 tiene un cuarto un doceavo de los tipos de bienes. Entonces aquí estos dos suman un tercio, y aquí nos suman un cuarto, ¿no? Aquí tenemos distribuciones uniformes, es decir, un cuarto de la población tiene cada tipo. Aquí los tipos se pueden dividir en preferencias, pero también en características, por ejemplo, socioeconómicas. O sea, al ingresar distribuciones, no solamente puedes caracterizarlos a través de las preferencias, sino también por características propias de los individuos. Y esas distribuciones pues están caracterizadas por este estilo. Igual los bienes. En este caso, pues es un caso muy sencillo donde se muestra cómo esta es una distribución conjunta que satisface las condiciones de asignaciones 1 a 1 y que cumplen este tipo de cuestiones. Una breve interpretación. Igual, se buscó una definición adecuada de núcleo, donde se buscaran asignaciones donde ya no pudiera haber intercambios, donde se busca lo mismo, que no existan asignaciones, donde se pueda haber mejoras, o que si hay mejoras que no sean estrictas, ¿no? ¿Qué más? Bueno, bajo estas construcciones, la economía tiene un núcleo no vacío. La forma de demostrarlo es, otra vez, buscar un modelo de Pareto al inicio. En este caso, buscamos el modelo igual de optimización, donde buscamos optimizar esta función, donde tenemos este tipo de asignaciones. La ventaja de este tipo de asignaciones, esto se conoce muy bien en teoría del transporte, es que este conjunto que está aquí ya sabemos que va a ser convexo y compacto bajo una función continua, y esto nos va a dar una solución en el problema, ¿no? Al solucionar este problema de optimización, ese problema de optimización sabemos que está en el núcleo, y entonces con eso demostramos que el núcleo es no vacío. Bueno, digamos que hasta ahí va la parte teórica, ¿no? Ahora, para empezar con las aproximaciones numéricas, ¿cómo podemos hacer esto en números y luego la estática comparativa? Bien. Lo hicimos igual que en muchas técnicas que se usan en juegos, cuando se manejan juegos continuos.
es básicamente discretizarlo y jugar aproximaciones como si fueran modelos discretos, ¿no? Aquí hacemos lo mismo. Para eso vamos a llamar igual como los épsilon equilibrios regularmente sirven para estas aproximaciones, igual aquí un épsilon núcleo en una economía. Va a ser algo que casi satisfaga lo anterior, las asignaciones que casi sean no rebasadas o que no encuentren de alguna manera casi no tengan incentivos para intercambio, salvo por un épsilon, ¿no? Bajo todas las demás construcciones es lo mismo, son asignaciones 1 a 1, que es básicamente la condición J1, y la condición J2, en donde no hay asignaciones o más bien no hay coaliciones que puedan mejorarse o que puedan mejorar bajo un intercambio, esos van a existir salvo por un épsilon, ¿no? Ya esto pues, es un conjunto más grande que el conjunto de núcleos, ¿no? Ampliamos el conjunto de soluciones posibles. ¿Para qué? Bueno, pues para que podamos comparar un modelo continuo que va a ser este que está aquí y un modelo discretizado. Discretizado no por la población, sino por la función U. Al discretizar la función U, nos permite discretizar todo lo demás sin mayor preámbulo o problemas. Y ahorita pues, vamos a ver las técnicas, pero básicamente es lo mismo. Lo que vamos a solicitar es que la diferencia en estas dos economías es casi la misma, salvo sus preferencias, ¿no? Sus preferencias varían en una distancia, digamos, épsilon, si podemos llamarlo de esa manera. Y entonces el resultado que tenemos es que si pi es un épsilon núcleo en esta economía, que digamos que va a ser la discreta, entonces tenemos que pi también es un épsilon equilibrio prima en la economía original, bueno, obviamente donde este épsilon es un poquito más grande, es decir, aproxima de alguna manera a las soluciones de la otra economía, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos discretizar precisamente estas economías? Bueno, la forma de discretizar, primero la función de utilidad, acordémonos que A y G son espacios medibles. Vamos a pensar primero que están en R, para no ir a otros espacios más grandes o así, pero vamos a pensar en un inicio que, por ejemplo, puede ser intervalos, ¿no? Que A y G son simplemente intervalos. Particionamos esos intervalos y lo que hacemos es aproximar nuestra función original por escaleritas, ¿no? Donde esas escaleras, este es un valor fijo dentro de esa escalera. Entonces tenemos una función continua y una aproximación a través de escaleras, ¿no? Es una función que está muy próxima y que tiene estas aproximaciones por escaleras. Entonces, esta integral que está así, de esta manera, la podemos transcribir como una sumatoria en estas particiones, ¿no? Lo que hacemos es como cuando aproximamos una integral, básicamente, ¿no? La particionamos y hacemos todo lo demás. Esta medida es la medida original, pero todas las medidas continuas, hay teoremas que nos dicen que también se pueden aproximar por medidas discretas. Hay teoremas que nos pueden asegurar eso. Y entonces, esa discretización se puede manejar por 15, ¿no? Entonces, esta y esta, pues son valores aproximados, ¿no? Tienen esas aproximaciones, esas particiones. ¿Cuál es la ventaja que tenemos? Que ahora vamos a considerar una economía con la cual vamos a aproximar una economía numérica, por así llamarlo, o aproximante, en donde tenemos estas particiones. Ahora, el conjunto de agentes y el conjunto de bienes van a estar caracterizadas por las particiones, las sigmas álgebras que se forman por las particiones y las distribuciones.
que no es otra cosa que básicamente es lo siguiente. Si tenemos un modelo continuo, supongamos que en vez de tener esto segmentado como una distribución discreta, lo tenemos continuo y las particiones funcionan como esta parte discreta que está ahí. No pasa más, ¿no? Todo lo demás funciona igual. Ahora, lo que tenemos es que vamos a aproximar, vamos a encontrar la solución en este problema particionado y vamos a usarlo como solución del problema original que nosotros tenemos en términos de épsilon equilibrios, ¿no? No podemos asegurar que la solución que encontremos es una solución del juego original, pero sí una aproximación numérica. Entonces, eso es como lo vamos a hacer. Y además, aquí teníamos dos resultados. Bien. Si nosotros vamos a considerar dos economías, la economía original y la economía que aproxima, N es por el número de particiones que puede haber en estos conjuntos A de bienes y conjuntos G de bienes. Y vamos a suponer que estas particiones las vamos a representar por alfa 1, alfa 2, así está alfa n, igual con los bienes beta 1, beta 2, beta c y hasta beta n, ¿no? Y vamos a pensar en realidad que estas son realizaciones, porque como estamos con distribuciones en general, estas son distribuciones continuas, las que están aquí arriba, y las de abajo serían distribuciones discretas. Entonces vamos a pensar que estas distribuciones tienen realizaciones. ¿Cuántas realizaciones? La que nosotros queramos, ¿no? Entonces, estas realizaciones son estas y estas. Realizaciones de agentes y realizaciones de bienes. Ajá. Si nosotros tenemos esas realizaciones, y ahorita con el ejemplo se va a ver más entero, mejor este tipo de problemas. Digamos que para este tipo de agentes si esas realizaciones se encuentran dentro del núcleo de esta economía, que es una economía aproximante, para un N muy, muy grande, esto es importante. Entonces, esta asignación que se encuentra va a ser una realización al final de una distribución o de una medida del modelo original. Y ahorita voy a ver, a ilustrar esto un poquito más, ¿no? Lo que quiero decir es que aquí podemos encontrar en esta economía, digamos, ya discretizada y eso, una asignación 1 a 1 a través del primer algoritmo que dimos, y lo que aseguramos es que esa asignación que está ahí, existe una distribución pi dentro del modelo original que la puede generar, esa asignación. Ahora, ¿cómo usar todo esto? Bueno, el modelo que proponemos es un modelo muy sencillo. Bueno, en el modelo ilustrativo, que es un modelo de intercambio de casas, ¿no? Tenemos igual, ahora, ¿quién va a ser nuestro conjunto de agentes? Van a ser nuestra población vamos a tener una población de casas. ¿Cómo la vamos a distribuir? G, me voy a la ilustración. G va a ser la localización en el intervalo 0,1 de un punto. Entonces es una distribución en este espacio, ¿no? Cada coordenada va a ser va a referenciar al lugar donde se encuentra localizada el hogar, ¿no? Entonces, eso va a ser G.
Y lo vamos a distribuir de manera uniforme en el espacio, ¿no? En el espacio 0,1 por 0,1. Y como habíamos dicho, G va a representar la localización del hogar, ¿no? Vamos a poner 3 centros de trabajo. Uno en el 00, que es el origen, otro en medio, que es el 0505, y otro al final, en la orillita, que es el 11. Coordenada 11, vamos a poner esos 3 centros de trabajo. Y vamos a poner, por eso decía que puede ser continuo y discreto al mismo tiempo, 3 tipos de agentes. El agente número 1 va a trabajar en la localización 00, el agente tipo 2 en medio, y el agente tipo 3 va a trabajar en el colita. Y vamos a asumir, ahorita nada más nos va a interesar la distancia, que la función de utilidad está dada por la distancia de su localización del hogar al sitio de trabajo donde él se encuentra. Esa va a ser la función de utilidad. Entonces, pues aquí ya tenemos un modelo en donde podemos cambiar las asignaciones iniciales y finales. Ahora, ¿cómo van a ser la distribución de A? Porque de eso todavía no hemos hablado. La distribución de A ver si lo pusimos aquí, así. Las 0.3 y el 0.3, es decir, 3 décimos y 3 décimos de la población va a trabajar en la orilla, en la 001 y al final. Y el 40% de la población en medio, ¿no? Ahí van a estar localizados sus centros de trabajo y así va a estar, digamos, distribuida la población de estos. Y aquí hicimos una aproximación del modelo de optimizando como si fuera simplemente un paretiano, el modelo con una partición de entre, si no me equivoco, 40 particiones la mallita, entonces son 50 por 50, 2.500 particiones. Entonces son estas las cuadritos. Y la solución del juego es la siguiente. En ese sentido, la solución en el sentido de que es una asignación que cumple, que está en el núcleo, pero que no hay una condición inicial y otra final. Entonces, eso ahorita vamos a ver una donde ya podemos vertir el primer algoritmo que habíamos visto o cualquier otro algoritmo de asignación y poder combinar ambas teorías, ¿no? Pero bueno, en este primer algoritmo donde no hay necesariamente una asignación inicial, la asignación óptima de este modelo es que la población que trabaja aquí en medio. Sí. No hay una asignación inicial. En este caso. ¿Viste de cómo estaban los lugares de trabajo, no es la asignación inicial de las personas? Ah, sí, sí, sí. Ahí sí, pero ahorita para la solución el modelo de transporte. Era un ejemplo. Era un ejemplo. Okay. Sí, sí. En el modelo de transporte, la asignación de paretiana, por así decirlo, una de las soluciones que puede haber de Pareto es esta, en donde el 40% de la población va a trabajar en el centro, que es esta que está aquí como moradita, y esto que está aquí es una combinación en ambas, porque cuando está amarilla significa que parte de la población trabaja en el centro y la otra en la otra lado. Toda esta población va a estar trabajando aquí y toda esta población va a estar trabajando de este otro lado. Ahora, regresando a la pregunta que tienes y regresando a cómo podemos verlo de manera algorítmica. Aquí tenemos 2 tipos de asignaciones también. Ahora sí, va a haber una asignación inicial. ¿Cuál es la asignación inicial? Esta, porque la asignación inicial es una ya distribución. Estos que están aquí, que es el 30/10, va a estar, así están asignados. Estos trabajan aquí en el 00. Los rojos trabajan en medio y los verdes trabajan en este puntito. Esta va a ser la asignación inicial. En este caso sí tenemos esa asignación inicial. Hacemos una realización del modelo con una simulación de 10,000, porque como ya se juega con distribuciones, pues ya podemos tener esas 10,000 casas ahí distribuidas de manera uniforme, 10,000 casos. A esos 10,000 casos les asignamos con un algoritmo como el que vimos al inicio, un algoritmo TTC,
este modelo de asignación y nos lo asigna de esta manera bajo este nuevo modelo, ¿no? Toda la población verde va a estar trabajando en esta orilla, toda esta población azul va a estar trabajando en esta otra orilla, y esta población roja va a trabajar en medio. Ahora, ¿qué pasa si cambian? Ahora, ¿cómo podemos regresar a eso, a una distribución original utilizando técnicas Monte Carlo? Que básicamente es contar cuántas esferitas hay dentro de, particionamos el cuadro, contamos cuántas esferitas hay en cada cuadro, y esto va a ser la aproximación de una distribución discreta de alguna distribución, ¿no? Y eso es como, podemos regresar ya al modelo continuo, ¿no? Esto sería como si contáramos los cuadros y formáramos una frecuencia en ese sentido, nos regresaría a una frecuencia o una distribución muy similar a la que estuviéramos aquí. Nos contaría el número de cuadritos que teníamos asignados ahí. Vale. Si quisiéramos regresar a la parte continua, pero ahora sí, ¿por qué estática comparativa o por qué podríamos hacer estática comparativa? Porque podemos cambiar también las condiciones iniciales. En este caso, la proporción de agentes y de casas es lo mismo, pero ahora la distribución inicial se distribuye de manera uniforme. Igual, todos los verdes trabajan en la orilla, pero ahorita están dispersos en toda la ciudad, ¿no? Y bueno, en toda la ciudad o en todo el cuadro, ¿no? Y toda la distribución, todos los de rojo, pues trabajan en el centro, ¿no? Pero están todos distribuidos así. Y todos los azules, pues también trabajan ahí. De nuevo, haciendo una asignación 1 a 1, pues obtenemos esta asignación, que es una asignación que se origina por el algoritmo TTC. Si quisiéramos ver la distribución y cómo se genera. Y lo chistoso de esta asignación es que se parece mucho a la asignación que nos salió. Ahí está, ¿no? O sea, se asemeja bastante. De hecho, habría que ver si cuadriculando y todos sale la misma. Pero nos proporciona información y ventajas. Pues sí, claro. Entonces ya podemos utilizar argumentos econométricos para ver qué tan importante es la distancia para los trabajadores, qué tan importante es estar cerca del trabajo, qué tan importante es algún otro tipo de característica de los hogares o así. Sobre todo en escuelas, por ejemplo, podemos extender este tipo de resultados ahí. Pudiéramos tener precisamente caracterizar a la distribución de estudiantes por un montón de características que pudieran tener las encuestas, las escuelas por un montón de características que pudieran tener también, y utilizar este tipo de teoría para generar políticas públicas en ese sentido, ¿no? Y ver qué es lo que pasa con pequeños cambios en general. Básicamente, por eso el sentido de estática comparativa, no sé si sea lo más adecuado, pero... El algoritmo lo plantea un planificador central en el y quiero darle la interpretación, ¿no?, de cómo lo llevaríamos a las escuelas, ¿no? El primero sí, este primero sí, este segundo no. Este algoritmo ya es un algoritmo de asignación, este es el TTC. Como lo que hacemos es, tenemos las distribuciones, yo genero 10,000 con esas distribuciones, 10,000 individuos de manera artificial, y 10,000 bienes, ¿no? 10,000 casas con un individuo. Cada casa significa que está en un individuo. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Utilizo uno de los, porque ese es el último teorema que tenemos también. O sea, lo que nos asegura este teorema es, una vez que nosotros particionamos, si nosotros tenemos que está en el núcleo de esa economía, entonces existe esta asignación, si está en el núcleo de esta economía que podemos decir es una economía de los algoritmos que ya conocemos de 10,000 personas
o de 100, las que queramos, esa asignación proviene de una distribución continua que está discretizada, ¿no? Es decir, por eso mencionaba aquí, este es un algoritmo ya TTC, ¿no? De los que vimos al inicio. Lo que hicimos entonces es reproducir como con las distribuciones variables aleatorias, por así llamarlo, reproducimos estas variables aleatorias, corrimos este algoritmo y con el otro teorema ya sabemos que esa asignación es una realización de una distribución que proviene del núcleo. Ok, si me preguntas más, más terrestre, más de andar por caso, más implementar. O sea, queremos llegar al núcleo, al final del día hay un objetivo que pues, algún planificador quiere lograr. Te lo comento porque la motivación de utilizar una idea de matching cuando hay problemas de divisibilidad me queda clara. Cuando podemos dividir bien los bienes, entonces mi pregunta es si, llegando a esos objetivos del núcleo, ¿por qué no recurrir a un sistema de mercado? Es decir, tenemos 100.000 asientos en las escuelas, 100.000 estudiantes, ¿no? Digamos, la técnica que nos estás mostrando ilustra esto. Entonces, ¿por qué no simplemente pues, que los estudiantes soliciten, que veamos la oferta y que la intervención, en lugar de el algoritmo, sea más bien de dar subsidios, ¿no? Es el enfoque clásico en el mercado para precisamente lograr que después pues lleguemos al lugar del núcleo que le interesa, ¿no? Sí. Bueno, aquí una de las bueno, en este caso nada más es un algoritmo, pero podríamos comparar la solución de dos algoritmos dada una condición inicial, por ejemplo, y ver bajo esos dos algoritmos cuál es la población que se beneficia menos, por ejemplo. Claro, se pueden lograr muchos objetivos. Sí, pero mis preguntas, ¿y por qué no recurrir a un sistema más de mercado cuando lo que tenemos en mente son bienes muy divisibles y poblaciones muy grandes? O sea, para mí, intuitivamente, la ventaja de un mecanismo de asignación es, pues quiero donar mi riñón, que yo quiere, bueno, sí, son mercados muy pequeños, tal vez. Claro, bueno, como lo vimos al comienzo, Sí. Bien, que no podemos dividir con cierto número de individuos. Pero entonces, y también te lo digo porque los ejercicios de estrategia comparativa, pues ya se pueden hacer, ¿no? Pues enfoque más de... Claro, pero el tema es cómo justificarlo de manera teórica que es una forma procedente a funcionar. Es decir, el tema no solamente es extenderlo a un número continuo de individuos, sino poder, como en este caso, el número de casas y todo eso, sí, podemos ponerlo en el mercado, pero por ejemplo, el número de escuelas puede tomarse como una población grande, y en donde sí te interesa evaluar temas como, por ejemplo, distancias, no solamente las distancias de origen, sino otras características como ingresos del hogar, por ejemplo, también las características que tienen los papás. Cada estudiante tiene una característica distinta y una preferencia distinta. Y seguramente cada algoritmo nos va a dar una evaluación distinta de eso. Y el asunto es ver si cambiamos un poquito la distribución, si mejoramos cierta población, cómo impacta eso en la distribución de temas, ¿no? Eso es básicamente lo que queremos poner en juego. ¿El TTC pues, es considerado como un algoritmo de mercado? Sí, bueno, sí, es un modelo de asignación de mercado. Quizás la restricción en tu indicación viene dado porque las tasas no se pueden mover, o quizás hay algo ahí que... Bueno, en este caso ya, en el primer caso no.
Eso que entendí por la segunda, pero Sí. sí por lo que dijimos, porque en el mercado. No, la segunda ya es completamente mercado. Pero quizás entonces el ejemplo no es. No, de hecho la asignación de TTC es o sea, todas estas asignaciones que están aquí con las realizaciones ya son de mercado. La primera no. La primera no es una asignación de mercado, pero fue la que nos ayudó a que esta asignación que no es de mercado, es una asignación que está en el núcleo y por eso el núcleo es no vacío. Nada más es para eso. Es para pues, demostrar la no vaciedad del núcleo. O sea, es una de tantas asignaciones que puede haber y decir, aquí existe una y el núcleo por eso es no vacío. Es la forma, digamos, más fácil que se nos hizo decir, el núcleo es no vacío. Sin embargo, estas ya son de mercado. Todas estas son de mercado. ¿Me equivoco o si vas a mostrar una diapositiva de literatura relacionada? Sí. Sí. Bueno, aquí son resultados que hemos... Acevedo, por ejemplo, y Lesno trabajan sobre colegios, también sobre modelos continuos. Tiene un pequeño, algunas cosas distintas a lo que queremos manejar, porque ellos manejan una asignación muy similar a la que se maneja en el primer modelo, que tiene precisamente muchas restricciones. Pero bueno, ya hay modelos continuos en este tipo de temas, ¿no? Y también, bueno, hay distintas teoría de transporte óptimo, que son estos modelos de optimización sobre espacios de probabilidad y con distintas aplicaciones, ¿no? Hay toda una literatura también ya dedicada a ese tipo de cuestiones, que es básicamente también modelos precisamente de matching, ¿no? Pero sobre todo de dos lados. En este caso fueron una asignación de un lado y que queríamos relacionarla con los algoritmos iniciales, básicamente. Pero sí, hay toda una literatura ya relacionada, no con los mismos temas. De hecho, estos fueron los primeros, estos papers que están aquí al último, fueron los primeros en introducir modelos continuos para modelos de decisión. Sí, yo tenía en mente cosas como, de hecho, el trabajo de Sharpe y Shuri, y también, bueno, trabajo que siempre le interesa también a Brian Thompson, sobre, bueno, cómo proponer núcleos interesantes y cómo desde una perspectiva de mercado. Sí, de hecho, el tema es completamente de mercado en este sentido, solamente la existencia del núcleo la dimos para eso. Y pues básicamente sería todo. No sé si, bueno, con esto concluyo, no sé si existan dudas, preguntas. ¿Alguien más quiere preguntar algo, hacer un comentario al trabajo que nos presentó Saúl? No, es todo muy claro. Vale. Bueno, pues si no hay dudas o comentarios, nos reuniremos en la siguiente sesión, que es cuando próximo miércoles. Hay una restricción con el horario porque sería a las 10 de la mañana, porque es un invitado del Banjico y creo que nada más tiene ese horario para ofrecer. ¿A qué horas es? A las 8 de la mañana ya en Sonora. Bueno, déjate, terminamos la transmisión. Podemos terminar con la transmisión en vivo, por favor, de YouTube, y me pueden avisar por mensaje. Por mensaje.